¿Para qué? Para que nosotros podamos descansar. Echar una carga de Él es orarle al Señor. Señor, ayúdame, porque sin ti no lo podré hacer. ¿Qué es eso? Vamos a ver qué dice. ¿Cuál es el carácter? Y dice aquí lo siguiente. Y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Y mira la promesa. Y hallaréis descanso para vuestras almas. ¿Maravilloso? Ese es el tema de hoy. Así se llama la predicación. Aprended de mí que soy manso y humilde. Pero hoy en día hay una confusión de creer que humildad es pobreza. No es pobreza. O humildad es andar agachado. No. Jesús está hablando desde el corazón, del ser interior. Porque hay ricos que son humildes y hay pobres que son altivos, ¿correcto? Que son orgullosos. O sea, no tiene que ver con el dinero, tiene que ver con el ser interior. Si tú quieres recibir de Dios, tienes que ser humilde de corazón. ¿Y qué es humildad? Necesidad de Dios. Cuando a ti te acercas a Dios a orar y hay necesidad en ti, Dios escucha esa oración. Por eso dice la Escritura que Él está cercano a los humildes, mientras que al altivo lo mira de lejos. Más adelante le leeré dónde dice eso. Dios está cercano del humilde. Ya sabemos que es humildad, ¿no? Necesidad de Dios. Amén. ¿Qué es altivo? No necesito de Dios. Esta vida yo me sé defender solo porque soy fuerte. El que me la hace me la paga. Soy más astuto que todo el mundo. No es así. Eso es altivez. Dios nos ha dado sabiduría, astucia, capacidad, inteligencia, pero para hacer el bien, no para hacer el mal. Hay gente que es muy sabia para hacer el mal y debería hacer toda esa astucia y esa capacidad para hacer el bien. Le iría muchísimo mejor. ¿Me hago entender, hermanos? Dios quiere que tengamos el carácter de Cristo. ¿Qué hizo el Señor Jesucristo? Se despojó de su reino y la alabanza y se hizo como uno de nosotros. Humildad. ¿Eso es humildad o no? ¿Y por qué hizo tantos milagros el Señor? Dice la Escritura que a todos los que estaban enfermos los sanó. ¿Con quién se reunía el Señor? Con las prostitutas y los ladrones. Y por eso los religiosos lo criticaban. ¡Qué belleza! ¡Qué humildad!, ¿no? ¿Por qué se acercaban las prostitutas a los ladrones? Porque Él quería cambiar sus vidas, darles una vida y vida en abundancia. ¿Quiénes fueron los que se acercaron a David cuando estaba en las cuevas? ¿Quiénes se acercaron? Dice la Escritura. Se acercaron los desechables. Aquellos que estaban endeudados, que tenían deudas. Nadie los quería recibir. Por eso dice la Escritura que David tenía el corazón como el de Dios. Un corazón humilde. Tremendo, ¿no? Sus hermanos eran capitanes. Eran profesionales de alto rango del ejército de Saúl. En cambio, David, ¿qué era? Un pastor de ovejas. No lo tenía en cuenta, ni su papá lo tenía en cuenta. Imagínate tú, cuando fue el profeta a ungir al rey, ¿qué pasó? El papá no lo tuvo en cuenta. Tanto así que el profeta dijo: ¿no tienes más hijos? Ah, sí, tengo uno. Uno que es pastor de ovejas. Es el menor. ¿Sí ves cómo Dios es? Dios desecha al altivo,
Pero aquel que está allí, solito, orándole al Señor, ese es el grande. Por eso dice claramente la palabra de Dios que el humilde gloríase en el Señor. Porque él tiene que ver que él es grande delante de Dios. Porque Dios no mira la apariencia del hombre. Dios mira es el corazón. ¿Maravilloso? Y Dios viene a respaldar y a responder a un corazón humilde. Un corazón que tiene necesidad de Él. ¿Maravilloso? Sigamos que la palabra del Señor nos siga hablando. Romanos capítulo 12, verso 16. Romanos 12, verso 16. Dios ha manifestado sus pensamientos a los hombres, y a los que predicamos la palabra del Señor, a cada uno le ha dado una revelación profunda. Y Dios me ha revelado a mí desde hace muchos años, y cuando hablo muchos años, pues no estoy hablando de 50 años tampoco, pero sí estoy hablando que más o menos hace unos 12, 14 o 15 años, el Señor me reveló a mí la importancia de venir a este país con un propósito. Porque yo cuando vine a este país no sabía cuál era el propósito. A veces venimos a este país, vamos a buscar una vida mejor, ¿sí o no? Queremos cambiar de vida. Y eso está bien, ¿sí o no? Eso está bien. Pero después el Señor me habló que ese no era el propósito. Esa era la añadidura de Dios. Pero Dios tiene un plan en nuestra vida para servirle a Él. Óyeme bien, para ser usados por Dios con un propósito de bendecir a muchos. Aquí somos una congregación pequeña, pero bendecimos a muchos. ¿A través de qué? Hablamos fuera de este lugar, hablamos de Dios para bendecir a muchos. Hablamos a través de esta cámara, que es lanzada en las redes sociales, para bendecir a muchos. Qué belleza, ¿no? Somos pocos, pero bendecimos a muchos. Y Dios me habló a mí, hace 14 o 15 años, que nosotros deberíamos estar pendientes de las ovejas dispersas. ¿Cuáles son las ovejas dispersas? Aquellos hermanos que han venido de otros países a este lugar a buscar una vida, ¿correcto? Buscando una oportunidad, cambiar de aire, dejar el pasado muchas veces y decir, quiero una vida nueva, me voy para otro país, ¿ok? Y Dios me dijo, ayudar a las ovejas dispersas que vienen de otros países, que se reunían con el Señor, que iban a la iglesia, pero se han alejado porque han estado afanados aquí en el dinero, que eso está bien, pero Dios quiere que nos acerquemos a Él. Y mira la palabra que me dio el Señor, para que lo entendáis, espero que lo entendáis. Romanos 12, verso 16. Eso es lo que hacemos aquí en esta congregación. Unánimes entre vosotros. ¿Qué es unánimes? Juntos, unidos. Unidos. Sí. Amén. Amén. ¿Por qué? Porque los que conocemos la palabra, ¿qué dice la palabra? Cuán bueno es los hermanos juntos en armonía, porque allí envía bendición y vida eterna. Que seamos unidos, que nos conozcamos, que tengamos el mismo sentir, que si un hermano está teniendo una necesidad, nosotros, si él se duele, dice la Escritura, nosotros nos dolemos con él. Ahí es donde la oración es respondida del Señor. ¿Por qué? Porque este es el tema de la predicación, que Dios está cercano a los humildes. El amor no busca lo suyo.
¡Qué belleza! Busca lo de los demás. A ver. Y cuando tú estás pendiente de los demás, cuando tú oras por los demás, Dios te bendice a ti. Amén. Porque eres un elemento importante, porque Él se acerca al humilde. ¿Me estoy haciendo entender? Mira lo que dice aquí la palabra del Señor tan maravilloso. No altivos, que dijimos ahora. Dios mira de lejos al altivo. En cambio, el humilde está cercano. Y mira lo que dice aquí. Sino asociándoos con los humildes. Tremendo, ¿no? Que dijimos el viernes. Que muchas veces llega el rico, el que tiene dinero. ¡Ah! Siéntate en la mejor silla. ¿Sí o no? Interés. Pero llega el que no tiene, quedarte, siéntate por allá lejos. No. Jesús nuestro Señor se asoció con los humildes, con las prostitutas, con los ladrones, porque no tenían nada para darle a Él. ¿Me hago entender, hermanos? Pero Él sí tenía para darle a ellos. ¿Estamos aquí? Ahí es donde es una iglesia bendecida. Cuando las personas tienen un corazón humilde. No estoy hablando que el dinero sea malo, ¿ok? Estoy hablando del corazón, del ser interior. Un corazón que si un hermano está pasando por una necesidad, le duele. Y ora por él y también le ayuda. Porque son dos cosas que van de la mano. Porque dice la Escritura, no, que Dios te caliente. Dice la Escritura que había un hombre que le pidió ayuda a otro hombre y que voy a orar para que Dios te caliente. Y le estaba pidiendo pan. Eso no es. Amén. Porque si tú puedes ayudar, ayudas de acuerdo a tu posibilidad. Amén. ¿Estamos de acuerdo? Un corazón humilde. Por eso la iglesia primitiva se reunía en casas. Dice la Escritura. Y decía que no faltaba ningún bien ahí, en esas reuniones. ¿Por qué? Porque se amaban, se conocían, comían juntos. No es que llegó, se reunió aquí y cada uno salió por su lado y y somos hermanitos, pero aquí es las obras. Muéstrame la fe tuya por tus obras. Amén. Deberíamos comer juntos. ¿Ok? Así era la iglesia primitiva. Se reunían y había cariño, había confianza. Cada uno hablaba sus cosas. No había hipocresía, había libertad. Y si alguien había necesidad, todos vamos a orar por el hermano, la hermana. Y Dios suplía la necesidad. Porque era, como dice aquí, asociándose con los humildes. Pero hay gente que se asocia con los ricos por interés. Hay que asociarse con aquellos que no tienen con qué pagarte. ¿Me hago entender o no? Atención. Eso para Dios es algo glorioso. Entonces Dios te va a dar a ti para que tú nos puedas a los demás. Porque tú no puedes dar de lo que no tienes. ¿O no? ¿Estamos conectados? No seáis sabios en vuestra propia opinión. Muchas veces tenemos un argumento en nosotros, que ese argumento no le agrada a Dios. El argumento, el pensamiento de Dios es precisamente la unidad. No es la cantidad, es la calidad. Como el tiempo. No es un poco de tiempo meditando la palabra, sino la calidad de ese tiempo. No es un poco de conocimiento de la letra de la palabra. Una palabra cambia tu vida. Una sola palabra de la Escritura, cuando tú la entiendes en tu ser interior, va a cambiar tu vida. Porque tú le dices, Señor, yo no quiero ser igual. Yo quiero dejar esto, que yo sé que no me conviene.
Cuando Dios ve esa necesidad que hay en ti, ¿sabe qué va a hacer? Dios va a suplir esa necesidad. Porque hay una necesidad. Porque Dios se acerca a ese humilde. ¿Se acuerdan de Ana? Los que conocen la Escritura. ¿Qué le pasó a Ana? Ana no fue delante de Dios en el templo con largas oraciones. Ella llegó y se puso triste. Y le entregó esa tristeza a Dios porque no podía tener hijos. Y lo humillaba porque no podía tener hijos. Atención, que esto es importante. ¿Qué vio Dios en Ana? ¿Ah? Una mujer contrito, humillada, con necesidad delante de Dios. ¿Y qué hizo Dios? Les dio un hijo, que fue el profeta Samuel. Maravilloso. Tú no recibes porque pides mal, porque no eres humilde, porque oras con religiosidad, pero no crees que Dios puede suplir tu necesidad. Humillaos bajo la mano poderosa de vuestro Dios. ¿Y qué hace Él? Te exalta. ¿Maravilloso o no? Perdonemos. Amén. Soportémonos. No miremos nuestras fallas, nuestra falta de conocimiento o nuestra pobreza de riqueza. Yo he visto hombres de Dios con vocabularios, muy poquitos vocabularios y llenos del Espíritu Santo. Y he visto otros con muy buena vocabulario, perfectos, y están lejos Dios de ellos. Porque lo único que quiere es la gloria de los hombres. Dios mira el corazón, no mira la apariencia. Segunda de Corintios, capítulo 10, habla del apóstol Pablo. El apóstol Pablo fue de los grandes apóstoles, ¿o no? Amén. Y no caminó con Jesús, con los 12 apóstoles primeros. Él vino a conocerlo fue cuando Cristo, nuestro Señor, murió y resucitó. Porque el Espíritu de Dios le reveló a Pablo todas las cartas. Amén. Ese mismo Espíritu está aquí con nosotros hoy. Pero ¿por qué Pablo fue y recibió tanta palabra del Espíritu Santo? Por su humildad. ¿Sabe qué dijo él? Porque era un hombre muy preparado. Dijo, toda esta preparación, todo este estudio que he tenido lo considero basura. ¡Qué belleza! ¿Se humilló o no se humilló? Quitó lo que lo tenía altivo, porque él era altivo, perseguía a la iglesia. Pero él se humilló, se hizo humilde. Que lo diga la palabra si es verdad lo que voy a decir, o que estoy diciendo. Segunda de Corintios, capítulo 10, 1, dice lo siguiente. Atención que esto es importante, mis hermanos, porque yo quiero ser como Pablo, ¿no? ¿Amén? Amén. Quiero ser como Jesús. ¿Amén? Quiero que Dios sea mi amigo, sea mi sustento, sea mi fuerza. ¿Amén? Sea mi consejero, que me muestre el camino que debo andar, porque me he equivocado muchas veces. La lío. Pienso que esto está bien lo que voy a hacer y resulta que me equivoqué. Tremendo, ¿no? Y lo más maravilloso, que Jesús, a pesar de que te equivoques, ¿sabe qué hace? Endereza las sendas torcidas. ¡Qué belleza! Eso es lo que hace Dios, enderezar lo torcido. ¿Ah? Lo que es imposible para el hombre es posible para Dios, pero hay que ser humilde, tener necesidad. Amén. Cambia mi corazón, Señor. No quiero sentir esto contra mi hermano. Humildad, ¿o no? Reconocer tu pecado, eso es humildad. Reconocer que estoy equivocado. Yo no quiero ser así, porque si tú tienes algo en tu corazón, dice la Escritura, guarda tu corazón
porque Él mana la vida. Mira lo que dice aquí. Yo, Pablo, 2 Corintios capítulo 10, verso 1. Yo, Pablo, os ruego por la mansedumbre y ternura de Cristo. La humildad es mansedumbre. ¿Sabe usted? La humildad es mansedumbre. Mira lo que dice aquí. Yo, que estando presente ciertamente soy humilde entre vosotros, mas ausente soy usado por causa, soy usado para con vosotros. ¿Qué está diciendo Pablo? La iglesia en esa época, cuando venía Pablo, era como un gran predicador, ¿no? ¿Y saben cómo era Pablo? Humilde. Dice la Escritura que él, que era un tipo muy preparado, dice la Escritura que él cuando iba a hablar de Dios, ¿sabe cómo estaba? Con temor y temblor. ¡Qué belleza! Eso es humildad. ¿Me hago entender, hermanos? Usted, cuando tenga temor y temblor para hacer algo, pero usted le ha pedido a Dios, ayúdame, Señor, que voy a hablar con esa persona, pero tengo miedo, tengo temor, tengo inseguridad. Pablo se sentía inseguro también para predicar. Pero ¿sabe qué hacía? Lo que debemos hacer nosotros. Voy a tocar esa puerta. Voy a hablar con ese hombre. Así tenga miedo, pero lo voy a hacer en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Porque es humano. ¿O no es humano tener inseguridad? Todo el mundo. Lo que pasa es que hay personas que no se le nota. Y uno muchas veces cree que el inseguro es uno. No, todo el mundo. Yo, la persona más importante, tiene miedo, tiene temor, porque es humano. Pero nosotros tenemos que vencer ese temor, porque dice la Escritura, Dios no nos ha dado un espíritu de temor, de cobardía, sino de poder y dominio propio. ¿Qué es dominio propio? No me dejo vencer del temor. Atención, que esto es muy importante. Santiago capítulo 1, verso 9. Bendito sea el Señor que reina con poder y gloria. Mira lo que dice aquí la palabra del Señor, que esto es importante. Ya lo había dicho antes, para que lo confirme el Señor. Santiago capítulo 1, verso 9. El hermano que es de humilde condición. 1, 9. Santiago capítulo 1, verso 9. Mira lo que dice aquí. La palabra de Dios confirma lo que yo dije. Mira, Dios no hace acepción de personas. Atención, que esto es muy importante, ¿no? Dios no hace acepción de personas. Esto es importante. Mira lo que dice aquí. Al hermano que es humilde de condición. No está hablando de la condición que estés, que de pronto no tengas dinero. ¿Qué dice? Exáltese, sabiendo cómo te ve Dios a ti. Dios no hace acepción de personas, nos ve iguales. Y eso es lo que me permite saber que yo me puedo acercar a Dios con la certeza que Él me escucha. Por eso dice la Escritura, acercaos al trono de la gracia. ¿Lo dice o no lo dice? Confiadamente, para hallar misericordia, gracia y oportuno socorro. ¡Qué belleza!, ¿no? Amén. Cuando yo me acerco a Dios con esa necesidad, tenga la absoluta seguridad que Cristo abrió un camino para que tú entres a la presencia de Dios y ser escuchado. Por eso Dios es defensor de nuestra causa. ¿Amén? Amén. O sea que es importante o no. Santiago 4:6, más adelantico, confirma mis palabras, porque nunca escribo, solamente coloco versículos, pero que el Espíritu me revele lo que quiero transmitir a ustedes, hermanos. Santiago 4, verso 6.
Atención, que esto es importante. Atención, Dios está lejos del altivo. ¿Ok? Altivo es el incrédulo, la persona que no quiere recibir de parte de Dios. Atención, que esto es importante. Dios resiste a los soberbios. ¿Sabe qué es resistir, hermanos? ¿Sabe qué es resistir? Usted está aquí y quiere echar para adelante, ¿ya? Y Dios le pone la mano así. Y usted no puede echar para adelante porque Dios resiste a ese soberbio. Pero ¿qué dice más adelante? Y da gracia a los humildes. ¿Sabe cuál es la gracia de Dios? Que recibimos de Dios lo que no merecemos. Porque nuestro corazón es un corazón contrito, un corazón humilde, que reconoce que sin Él nada podemos hacer. Eso es humildad. Isaías 57. Ya casi vamos a terminar, hermanos. Esta palabra cumple el propósito que hablaba esta mañana el Señor. Isaías 57, verso 15. Atención, que esto es muy importante. Esto es muy importante, mis hermanos. Isaías 57, verso 15. Porque así dijo el alto y sublime. ¿Quién es el alto y sublime? Dios. Isaías 57, 15. Por eso es muy importante tener la Biblia. Porque si yo lo que digo desde aquí a este lugar no es de acuerdo a la palabra, no vale. Estas no son mis palabras. Dios usa mi voz, mi presencia visible, para Él hablar. Yo no hablo por cuenta mía. ¿Ok? Yo solamente leo y transmito a ustedes lo que está escrito. ¿Está claro? Y no le quito ni una coma ni un punto. ¿Ya? Porque Jesús lo dijo. Yo no vine aquí sino a cumplir la palabra de Dios. Amén. Mira lo que dice aquí. Porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. ¿Quién es el Santo? Jesucristo nuestro Señor. ¿Ya? Rey de reyes y Señor de señores. Hasta ahora en el cielo, santo, santo, santo es el Señor. El que es digno para abrir el libro y los sellos. ¿Ya? Lo que está escondido, Cristo lo hace visible. ¿Amén? Amén. Y como somos sus amigos, ¿esconderá Dios lo que va a hacer a sus amigos? Ya no somos esclavos, somos amigos de Dios. Yo habito en la altura y en la santidad. Mira lo que dice aquí tan maravilloso. Está diciendo que Él está en el cielo, ¿vale? Donde todo es santo, donde el mundo no pasa por Él. Pero mira cómo baja a nuestra condición de ser humildes. Esa santidad de Dios, por eso Jesús dijo, cuando oramos, hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. Aquí en el Antiguo Testamento lo está declarando.
en la altura de la santidad y con el quebrantado y humilde de espíritu. ¡Qué belleza! ¿Ah? El reino de Dios se ha acercado a mí y a ti. Pero cuando tienes un corazón humilde, cuando tienes un corazón con necesidad, cuando tú no te fías en tu sabiduría, sino que cada vez le dices al Señor, ayúdame Señor, creo que esto que voy a hacer está correcto, abre puertas Señor si es correcto, y si no cierra puertas. ¿Qué está haciendo? Humilde. Yo no voy a hacer esto porque me parece bien, voy a hacerlo si tú me das el amén. ¿Y quién es el amén? Jesucristo. Amén. Mira lo que dice aquí. Y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes. Él no va a hacer vivir el espíritu del soberbio, del altivo, del incrédulo. Él va a ir a aquellos que verdaderamente tienen una necesidad de Dios. Amén. ¿Por qué dice en el Nuevo Testamento que ese mismo espíritu que levantó a Jesucristo, nuestro Señor, de la tumba, está en nosotros y vivifica nuestro cuerpo mortal? ¡Qué belleza!, ¿no? Vivifica. Si yo tengo una necesidad interior, el Espíritu Santo que mora en mí va a vivificar, le va a dar vida. ¡Qué belleza!, ¿no? Esa es la fe. Amén. Y sin fe es imposible agradar a Dios. Y mira lo que dice aquí. Para hacer vivir el espíritu de la humildad y para vivificar el corazón de los quebrantados. Yo necesito perdonarme yo mismo de las cosas malas que he hecho, ¿o no? Yo hice cosas muy malas antes de conocer a Dios. Y le pedí perdón a Dios. Amén. Y Dios me perdonó. Y sanó mi corazón. Lo restauró. Amén. Quitó la culpa. Porque la culpa no es de Dios. Porque dice la Escritura que si yo me acerco a Dios arrepentido de lo que yo hice, Él es fiel y justo, ¿para qué? Para perdonarme. Amén. Ya no hay condenación. Entonces el humilde, ¿quién es? Es aquel que primeramente sabe que Dios lo perdonó. A través de su muerte y su resurrección lo perdonó. Pero así como Dios me perdonó lo malo que yo hice, también tengo que perdonar a mis hermanos. Eso es humildad, ¿no? ¿Ah? Queremos que Dios nos perdone, pero no queremos perdonar al que nos ha hecho una cosita de nada, porque lo que nosotros hicimos fue más grave. Se lo garantizo. ¿O no es así? A veces alguien nos dice de una forma que no nos gusta, o que no está de acuerdo con nosotros, y se enoja, y no te vuelve a hablar. Soberbia. Isaías 62, 66, verso 2. ¿Cuál es el tema de la predicación? Manso y humilde. El carácter de Cristo. Si tú quieres vivir una vida en abundancia, sé humilde, que es mansedumbre. Amén. Mira lo que dice aquí. 66, verso 2 de Isaías. Mi mano hizo todas estas cosas. Dios hizo todo lo creado. ¿Amén? Y así todas estas cosas fueron, dice el Señor. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. ¿Sabe qué es temblar a la palabra? Es el temor de Dios. ¿Ah? ¿Ven? Que yo cojo la palabra y la recibo y quiero hacerla. Quiero ser hacedor de la palabra.
Y cuando le fallo al Señor en esa palabra, le pido perdón. ¿Y cuántas veces me perdona? Siempre. ¿Maravilloso? Temor a la palabra. O sea, si Dios lo ha dicho, es porque debo obedecerlo. Porque Él es Dios. Porque a veces decimos, mi Señor es Él es el que manda. Mi Rey, Él es el que manda. Amén. Él es el poderoso. Él es el que me libra. Con su espíritu que mora en nosotros. Sofonías 3:12. A veces no leemos, pero toda la palabra de Dios es inspirada por Dios. ¿Saben qué es inspirada? Soplada por Dios. Dios se la reveló a estos hombres. Una persona me dijo, no, eso, yo no creo en eso porque fue escrito por los hombres. No, estás equivocado. Sí fueron escritos por los hombres, pero los hombres de Dios recibieron la revelación. Dios les habló a estos hombres porque tenían una relación con Dios y Dios les reveló todas esas palabras porque Dios necesita este cuerpo, ¿o no? Amén. ¿Cómo vamos a predicarle a la gente? Precisamente Dios quiere que nosotros le prediquemos y necesita este cuerpo, nuestra voz, para hablar de Él, porque mora en nosotros. Dice que Él vino a morar en nosotros. Amén. Mira lo que dice aquí Sofonías 3:12. Y dejaré en medio de ti un pueblo humilde y pobre, el cual confiará en el nombre del Señor. ¿Sabe qué está hablando? De la iglesia. ¿Sabe qué es la iglesia? El cuerpo de Cristo. Amén. Amén. Y si venimos aquí es porque confiamos en la iglesia. ¿Pero qué es la iglesia? El cuerpo de Cristo. O sea que, ¿qué dice la Escritura? La mente de Cristo, la palabra que se declara aquí, en este lugar. Y este lugar está lleno de personas con mucha necesidad, pecadores, ¿o no? ¿Cristo con quién se juntaba? Con los pecadores y las prostitutas. Y venimos a la iglesia, aquellos que hemos estado enfermos, o algunos vienen enfermos, para ser curados. La iglesia no es perfecta. ¿Estamos de acuerdo? Entonces yo no miro la imperfección de mi hermano, no lo juzgo, no lo condeno, oro. Soy humilde cuando oro, no cuando murmuro. Cuando murmuro soy altivo. ¿Ah? Y muchos cristianos, cuando hemos recibido al Señor, a veces se nos ha olvidado de dónde nos ha sacado Dios. Y llega el hermano o la hermana fallando y se nos olvida que nosotros somos peores que ellos. Altivez. Como que se nos olvida, ya somos de un estirpe. Esos orgullosos, altivez. ¿Me hago entender? Tremendo eso, ¿no? Se vuelven como los fariseos. Yo no soy como este. Yo no quiero ser fariseo. Yo quiero asociarme con los humildes, con aquellos que tienen hambre y sed de Dios. Salmo 138:6. Voy a leer estos versículos, no los busquen, porque ya se han dado cuenta de que todas las palabras que he dicho, la palabra soporta. Y quiero terminar este punto leyendo estos versículos, ¿saben? Pero mucha atención. Salmo 138:6 dice lo siguiente: porque el Señor es excelso. ¿Qué es un café excelso? El mejor café. ¿Es así o no? Sí. Voy a comprar este café que es excelso. ¿Qué significa? Que es el mejor café. ¿Ya? Eso no es torrefacto, ni esto, ni una mezcla, sino el mejor café. Y la palabra de Dios está diciendo, porque el Señor es lo mejor y atiende al humilde, mas al altivo mira de lejos. Confirmando mis palabras. Proverbios 11:2, que ya voy a terminar. Cuando viene la soberbia,
viene la deshonra. Tenemos que tener cuidado con la soberbia. La persona soberbia dice cosas que no debe decir. Se llenó de soberbia y hizo daño con palabras, y dice la Escritura que vendrá la deshonra. O sea que la soberbia es nuestro enemigo. Sí. Entonces, ¿cómo debemos ser? Mas con los humildes está la sabiduría. Una persona mansa y humilde refrena su lengua. A ver, no tiene pronto. ¿Sabe qué es el pronto, no? Una persona explosiva o una persona impredecible. ¿No hay personas así? Que hoy están haciendo. ¿Qué pasó? Dios honra al manso, al humilde. Dice que le da honra. Por eso dice la palabra de Dios claramente que la palabra blanda, cuando una persona viene con agresividad, la palabra blanda, o sea, una palabra tranquila, pausada, hace que esa persona mengue la ira. ¿Honra o no? Honra. Es que valiente no es el que habla duro. Valiente es aquel que tiene dominio de sí mismo. Eso es el fuerte. Venimos a la iglesia a tener el carácter de Cristo, manso y humilde. Porque si tienes dominio de ti mismo, eres fuerte. Pero si tus emociones te dominan, eres débil. Necesitas de Dios. Yo no soy el mismo de hace 30, 40 años. Soy una persona totalmente diferente, pero todavía me falta. Hay que ser humilde. No decirles que ya soy perfecto, no. Reconocer que no me fío de mí mismo, porque puedo caer. ¿Humildad o no? No me creo. Es que yo me conozco la palabra, yo conozco todo. No. No te creas firme. Más bien procura no caer. No juzgues a tu hermano, no lo condenes. Más bien cuídate tú de no caer. Tremendo, humildad. Y termino con esto. Atención. Proverbios 29, 23. La soberbia del hombre le abate. Una persona soberbia vive en guerra. En su corazón. ¿Y qué dice la Escritura? Guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Entonces yo quiero andar ¿cómo? Con el espíritu apacible. Me enojo, pero no me dejo dominar de mi enojo. ¿Sí me entiende? Sino que voy donde Dios, ayúdame, Señor. Salgo corriendo si soy muy enojado, como hizo José. ¿Recuerdan? Con esa mujer que lo quería seducir. ¿Qué hizo él? Salió corriendo. Yo salí corriendo, porque puedo perderlo. Claro que hace ya muchos años, salía corriendo. Me iba, porque sabía que no me podía quedar 10 segundos, porque me iba a liar. ¿Se van a entender o no? Sí. Entonces salgo corriendo. Eso no es cobardía, eso es ser valiente. ¿Ya? ¿O no dice el dicho humano que dice? Más vale, ¿cómo es? Ese. Perro muerto que león que... No, el león muerto que... No, algo así. ¿Estamos hablando del mismo? Ahí sí estamos, pero no sé cómo decir. No, el perro vivo. Sí. Que león muerto. Es correcto. Es mejor perro vivo que león muerto. También dicen que más vale que digan que aquí corrió que aquí quedó. Es correcto. Pero ese es vivo. Amén. Entonces, atención. No nos salgamos del tema que es igual que estoy terminando. Todos esos dichos son sacados de la Biblia. Amén. ¿Sabe usted? Porque en la Biblia está toda la sabiduría. Amén. Entonces necesitamos ser humildes. Necesitamos ser mansos. Necesitamos perdonar a los que nos ofenden para que Dios nos perdone. Amén. Y dice aquí, pero al humilde
de espíritu sustenta la honra. Qué belleza, ¿no? ¿Ah? ¿Saben qué es el humilde? Yo recuerdo que me llegó un pensamiento la otra vez, porque tal vez cuando no conocía a Dios hice cosas indebidas. Y alguien dijo, el que es no deja de ser. Mentira. Más bien, yo le dije lo siguiente, sí, yo era así, pero ya no lo soy. Amén. Porque ya no hay condenación. ¿Me hago entender? Esa es la honra. Usted tiene razón, yo era así. ¿Pablo lo dijo o no lo dijo Pablo? Sí, porque lo señalaban. Usted perseguía a la iglesia. Usted consintió la muerte de Esteban. Usted tenía las ropas. Usted perseguía a la iglesia. Sí, yo fui así malo. Pero ahora que conocí a Dios, ya no soy el mismo. ¿Amén? Sí, yo fui así, pero ya no. Humildad. Y cuando hay un corazón humilde, no hay culpa. Porque yo sé a quién le he creído. El humilde es aquel que sabe qué piensa Dios de usted. ¿Tremendo o no? Dios es el único que conoce tu corazón. Amén. Y a mí el que me juzga es Dios. ¿O no lo dijo Jesús? Amén. Amén. A mí el que me juzga es Dios. Y tan bello el Señor. Voy a Él, le pido perdón y Él me perdona. ¿Para qué? Para que no haya condenación ni culpa en mí. ¡Qué belleza! ¿Es importante escuchar palabras? ¿Es importante leer la Biblia? Amén. ¿Es importante escuchar un predicador? Amén. Por eso se llama buenas noticias. Porque el mundo trae aflicción. El mundo te dice, no puedes. El mundo te dice, tú no vas a hacer nada. Pero Dios te dice, los pensamientos que yo tengo para tu vida son de bien y no de mal. ¿Lo dice o no lo dice? Ese es el pensamiento de Dios. Pero tenemos que ser humildes. Amén. Tener necesidad de Dios. Y el Señor suplirá toda necesidad. Pero primero tenemos que cambiar nuestro ser interior. No buscar las cosas que Dios da, que eso es añadidura. Es, cámbiame a mí para que mi entorno cambie. Amén. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra, bendito Dios, que es verdad, Señor. Y confiamos que cumple el propósito esta mañana, a la cual ha sido enviada la palabra. Tu palabra dice, bendito Dios, que tu palabra es como el agua, como la lluvia que riega la tierra, que da pan al que come y semilla al que siembra, Señor, y que no vuelve a ti vacía. Confío plenamente en el nombre de Cristo Jesús, que esta tierra, que son mis hermanos, que están aquí, Señor, ha sido removida, bendito Dios, y ha recibido el agua de la palabra para que sea una tierra fértil, para que dé semilla al 100 por 1, al 60 por 1, al 30 por 1. Gracias te damos, bendito Dios, por esta pequeña manada. Y confiamos que tú hablas a cada uno personalmente y que tú suplirás toda necesidad en Cristo Jesús. Bendice a mis hermanos, bendíceme a mí, a nuestra familia, a nuestros hijos, a los seres que amamos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén, hermanos. Amén.